Vamos a resolver el ejercicio 2.9 de la estática de Merriam séptima edición. Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos fuerzas aplicadas, una que tiene una magnitud de 800 libras y otra que tiene una magnitud de 425 libras. La fuerza que tiene 800 libras es una fuerza coplanar que está en el eje XY y que forma un ángulo de 70 grados con el eje X. Y la fuerza que que tiene una magnitud de 425 libras forma un ángulo θ que no conocemos con el eje X y también es una fuerza coplanar contenida en X y Y. El ejercicio nos solicita calcular ese ángulo θ, ¿sí?, y determinar la magnitud R de la fuerza resultante, ¿sí?, si sabemos que esa fuerza resultante debe ser vertical. Bien, entonces vamos a empezar a descomponer cada uno de nuestros vectorcitos en sus componentes cartesianos. Entonces vamos a jugar primero con esta fuerza de 800 libras. Entonces fíjense que esta fuerza, para llevarla al eje X, voy a jugar con este ángulo de 70. Entonces me doy cuenta que ese ángulo de 70 toca al eje X, con lo cual el eje X se vuelve su cateto adyacente. Si juego con el cateto adyacente, eso me está indicando que debo jugar con la función coseno para proyectar este vector de 800 sobre el eje X. Y con la función seno, porque fíjense que este cateto que estoy dibujando aquí no toca el ángulo. Quiere decir que este sería el cateto opuesto, o sea, jugaría con la función seno para llevarlo allí. Bien, una vez cojo este vector y lo coloco colineal con el eje X, fíjense que la cabeza de la flecha me queda apuntando hacia las X positivas, con lo cual su componente en X es positivo. Cuando lo coloco colineal con el eje Y, la cabeza de la flecha queda apuntando hacia las Y negativas, con lo cual su componente en Y es negativa. De la misma forma, este vector, cuando lo coloco horizontal, la cabeza de la flecha me queda apuntando hacia las X negativas. Cuando lo coloco vertical, la cabeza de la flecha me queda apuntando hacia las Y negativas. Bien, o sea que las componentes de este vector, las dos son negativas, la componente de este vector en X positiva y en Y negativa. Entonces, teniendo eso presente, vamos a empezar a descomponer, a hallarle las componentes cartesianas a este vector. Entonces vamos a decir que el vector F1 en X es igual a 800, que es su magnitud, por el coseno de 70, y que esa componente es positiva, y que el vector F1 en Y es igual a 800 por el seno de θ, y que esa componente es negativa, por lo que observamos acá, que al colocarlo vertical, la cabeza de la flecha queda apuntando hacia las Y negativas. Ahora vamos a jugar con este vector de 425 libras. Entonces vamos a decir que el vector F2 en X va a ser igual a la magnitud, que son 425, por el coseno de un ángulo que no conocemos, lo dejamos expresado como θ, y que esa componente es negativa. ¿Por qué? Porque cuando coloquemos este vector colineal con el eje X, fíjense que la cabeza de flecha me queda apuntando aquí hacia el lado negativo. Bien. Y que la componente en Y de ese vector F2Y es igual a menos 425 por el seno de θ. Fíjense que aquí le colocamos el menos por la misma razón, que la componente es negativa. Bien. Teniendo eso claro, vamos a hallar la fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante va a tener la componente en X y la componente en Y. Entonces, vamos a decir que la fuerza resultante en X es igual a 800 coseno de 70 menos 425 coseno de θ. Fijémonos una cosa, fijémonos que este menos es el menos de esa componente en X. Listo. Y vamos a sacar la fuerza
resultante en Y. Entonces la fuerza resultante en Y va a ser igual a 800 seno de 70 menos, nuevamente este menos es el menos de esta componente, 425 seno de teta. Bien, perfecto. Ahora nos volvemos al ejercicio y recordamos que nos dicen que necesitamos hallar el ángulo teta para que la resultante de las dos fuerzas sea vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma en X, la componente en X de esas dos fuerzas debe ser igual a 0. Entonces nos vamos a ir acá y simplemente vamos a decir que esta suma en X, esto debe ser igual a 0. Y que esta suma en Y debe ser igual a la fuerza resultante total. Bien. Entonces, aquí tendríamos nuestra ecuación 1 y aquí tendríamos nuestra ecuación 2. Bien. De la ecuación 1 podemos despejar el ángulo teta. Entonces vamos a decir que el ángulo teta va a ser igual a coseno a la menos 1 de ¿quién? Entonces, acá. De menos 800 coseno de 70 todo dividido entre menos 425. Ese sería nuestro ángulo teta. Entonces fíjense que aquí este menos con este menos se me vuelve más, con lo cual podemos decir que 800 coseno de 70 dividido 425 es igual a 0.64 y que el coseno a la menos 1 de eso es igual a 49.92, con lo cual podemos decir que nuestro ángulo teta es igual a 50 grados. Bien, este era el valor que necesitábamos. Y con ese valor pues ya podemos hallar la fuerza resultante en Y, que en realidad es toda la fuerza resultante. Entonces ahí podemos decir que la fuerza resultante simplemente va a ser igual a 800, tabulándola aquí en la ecuación 2, ¿no? Tabulándola aquí en esta ecuación. 800 seno de teta, seno de 70, perdón, menos 425 seno de 50. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a 426.185 libras. Esa es nuestra fuerza resultante. Y con eso ya resolvimos el ejercicio que nos solicitaban, el ejercicio 2.9 de la estática de Mera.